Está con nosotros el doctor Pedro Aley, fue gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. Hola, doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Santiago, y al equipo, un gusto realmente. La primera cuestión que se plantea a partir de esta situación que explotó con el caso de el pastor Abreu es en qué casos el Instituto de Previsión Social puede atender a una persona no asegurada. Y el reclamo que hace ahí el asegurado es ¿por qué para grandes procedimientos hay plata y no hay plata, como reclamaban recién, para comprar el medidor de glucosa en sangre, por ejemplo? Correcto. Contextualizando el tema, porque es complejo, tiene aristas sociales de todo tipo, te digo lo siguiente. Por la Constitución Nacional, por la Ley del Sistema Nacional de Salud, el principio es que todo ciudadano tiene derecho a exigir atención médica cuando hay riesgo vital para sí. Y el Estado tiene la obligación de proveer las respuestas suficientes para cuidar la vida de ese ciudadano, sea rico, pobre, de izquierda, de derecha, lo que sea. Ahora bien, el Instituto de Previsión Social integra el Sistema Nacional de Salud. Hay una ley de 1996, tengo entendido, que es nuestra Constitución en salud, que dice que deben trabajar armónica y coordinadamente la salud pública, Ministerio de Salud, la salud universitaria, llamémosle hospital de clínica y esas dependencias que dependen de la universidad, el sector privado y el IPS, la salud previsional. Deben coordinar actividades, planes y convenios para atender a la gente. Hasta ahí dice la ley del Sistema Nacional de Salud, cuyo ente coordinador es el Ministerio. En ese escenario se inserta el tema Abreu, sin hacer juicio de valor sobre su capacidad económica, sobre lo que sea. Él es un ciudadano que solicita, me estoy muriendo y necesito esto. ¿Qué debió haber hecho el Ministerio de Salud? Que tiene un convenio con el IPS para situaciones de enfermedades catastróficas, varias de ellas, trasplante alogénico, etcétera, que los médicos saben explicar mejor. ¿Qué debió haber hecho? Considerando que es un no asegurado, debió haber agotado las instancias primero en el sector privado, sobre la base de que, señores sector privado, atienden a este señor y yo, Ministerio de Salud, Estado, voy a pagar los servicios. O lo que el señor no pueda pagar, yo voy a complementar. Eso debió haber sido un acuerdo entre el Ministerio y la familia del solicitante. Claro. Ustedes no pueden llegar a 500, yo pago 500 y ustedes pagan el resto. Pero lo que el Ministerio no puede es usar al IPS bajo la figura de un convenio como un brazo operativo de la salud pública. ¿Por qué? Porque el IPS no es salud pública, el IPS es de sus aportantes. Claro. Sencillo es el... En este caso, doctor, entiendo que, según lo que nos explicaron, que esa intervención no se hace en ningún sanatorio privado en Paraguay, solo IPS hace. De ese tipo en particular, solo en el IPS. Claro, o sea, otros trasplantes de médula ósea se hacen en el hospital de clínicas, incluso pediátrico Acostañú, para niños y niñas. Sí. En el sector privado, inclusive, ya hicieron trasplante de médula ósea con el primero que había hecho en el IPS, que es el doctor Derlis González. Pero este tipo de trasplante en particular solamente en el Instituto de Previsión Social. O sea, es probable que hayan agotado la instancia y descubrieron que no hay. Y posiblemente, ok. La referencia que dice el contexto, ese que yo contextualiza para toda patología catastrófica. Ahora, el caso puntual de este señor, tal vez se agotaron las alternativas en el sector privado y, como vos decís, no hay. ¿Qué nos queda? Y nos queda IPS. ¿Por qué IPS? Y porque IPS tiene, más allá de los problemas críticos de gestión, de cola, de turno, de suciedad, de lo que sea,
tiene la mejor ciencia médica, los mejores médicos están en IPS. Esa es una realidad indiscutible. La mejor ciencia médica está en IPS para las catastróficas. Una gripe, andate a IPS y sufrir, pero te va con un cáncer y recibir lo mejor que hay en el mundo. Sí, es que hay medicamentos. Y en medicamentos. Ahora bien, entonces vamos al convenio Ministerio de Salud, agotada la instancia A, vamos a ver qué nos queda IPS. Sí. Y ahí aparecen las dos condiciones fundamentales que debieron haberse explicitado a la gente para evitar este bochorno, que tiene mucho de confusión también. Uno, el IPS para los no asegurados debe cobrar antes, no después, porque el Estado es mal pagador, nunca paga los favores que le pide el IPS. Debe cobrar antes, así como al asegurado se le pide tener los aportes constituidos antes para poder recibir atención. En este caso también está bien, Estado, vamos a atenderle hasta que me deriva. El costo es tanto, págame ahora y le atendemos. Esa es la condición 1. La condición 2 es que esa atención no debe alterar ni un milímetro, ni un turno, ni un medicamento del asegurado. Si no aparece la figura de la priorización del no asegurado en desmedro del asegurado. Y eso es lo que apareció ahora. Esos aspectos no se cuidaron y son los que deben cuidarse. Pero más allá de estas cuestiones, el tema Abreu, porque ya es un tema público, digo el apellido Abreu, lo que pone en el tapete realmente es el rol del IPS en el Sistema Nacional de Salud. Y aquí yo traigo a colación el otro gran problema que tiene IPS y que es Abreu por 1000, que son los amparos judiciales que IPS soporta diariamente para atender gente que no es asegurada. Inclusive hay un jubilado, tengo entendido, por un amparo judicial, imagínate, provisión de medicamentos, atención médica a no asegurar. ¿Quién es el no asegurado? O el que nunca estuvo inscrito, o el que estuvo inscrito y dejó de aportar, y ahora le aparece la patología catastrófica y socorro IPS. Esos amparos judiciales representan, según cálculos míos, y ojalá IPS lo clarifique, 15% del presupuesto de salud de IPS. No baja del 15%. Es altísimo. Altísimo, porque todas son patologías catastróficas. Nadie pide un amparo por una gripe. Se pide por un cáncer o por una operación a corazón abierto, como le dicen, etc. Eso es sideral. Y nadie dice nada. Gracias a Dios, entre comillas, salta lo de Abreu. Porque instala el tema de organizar un poco, sistemas de salud. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo te toca a vos IPS? ¿Cómo te voy a pagar? Doctor, una pregunta. Cuando decís que el Ministerio de Salud debería pagar anticipadamente el servicio, en este caso, por ejemplo, de Emilio Abreu, ¿verdad? Sí. Se recurre al sistema de salud público, el Ministerio de Salud dice, bueno, vamos a buscar en el sector privado, no hay, vamos a IPS. Al no haber un servicio privado que pueda dar ese servicio, ¿la familia tiene alguna vía legal, o IPS, perdón, tiene alguna vía legal para cobrarle a la familia, considerando que es una familia que puede eventualmente pagar por el servicio? Nosotros estamos en condiciones de pagar. Que encima manifestó públicamente que está en condiciones y con ganas de retribuir. O sí tiene que ser el Ministerio de Salud. ¿Hay algún artilugio legal, alguna herramienta para que la familia pague eso? Sí, existe. En la Carta Orgánica del IPS está establecido dos cosas. Uno, que cuando el IPS no puede proveer un servicio al asegurado, puede contratar al sector privado. Y a la inversa, que cuando presta servicios a un no asegurado, debe cobrar. Eso está establecido en la ley del IPS. En ese escenario, muy bien, el Ministerio, en concordancia con la familia y ante la inexistencia del servicio en el sector privado, le hubieran dicho a IPS, ustedes pueden atender esto, sí, ¿cuánto va a costar? Establecido el costo, acá está el monto, antes se paga y después se presta el servicio. Así ahora, debe funcionar. En esa parte le quiero preguntar si no se contrapone con la ley aprobada. Dice en esta ley que se aprobó en el 2020, dice acá,
En ningún caso los gastos vinculados al trasplante y tratamientos médicos posteriores se encuentran a cargo del dador o de sus derechohabientes. Dichos gastos deben ser cubiertos por las entidades que otorgan cobertura al receptor o en su defecto por el Estado. Bueno, pero ahí la ley se estructuró sobre la hipótesis de una persona insolvente o sin recursos. ¿Por qué? Porque esa ley nace también para proteger al trabajador. En ese ámbito se crea esa ley. Y un trabajador, un obrero, no tiene el caudal económico para pagarse eso. Por eso la ley se diseña así. Pero en este caso en particular no ocurre eso. En este caso en particular, y hasta incómodo decirlo, se trata de una familia pudiente. Que yo particularmente, y me hago cargo, en esa situación yo no hubiera ido al Ministerio de Salud, yo hubiera buscado mis recursos primero yo, y si no, bueno, pido una parte allá, pero en fin, es una cuestión de la familia donde no me voy a meter. Vos sabés que a mí, perdón, Sí. Este caso es muy importante, como usted dice, porque movió el avispero para hablar de un tema que está allí y que es un problema grave. Porque, rescata o pone sobre la mesa por lo menos el tema de la desigualdad, el privilegio y el tráfico de influencias. Por eso es que yo no digo, no hay que hablar de Abreu, hay que hablar del pastor Abreu y hay que hablar de quién aprovecha su situación política o económica o religiosa o lo que fuere, y que gracias a sus vínculos políticos económicos puede lograr una situación de privilegio. Por eso hay que hablar del pastor Abreu o de cualquiera que esté en una situación similar, y obviamente hablar de todo lo que significa. Por ejemplo, los funcionarios de salud no tienen IPS, es un absurdo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, usted dice un tema que más o menos en esta semana se decía, ellos no pueden pagar. Incluso el director del INAT, cuando hablábamos con él en Radio Monumental, nos decía que no, que el INAT tiene que asumir, y en todo caso el INAT es el Ministerio de Salud el que tiene que pagarle al IPS. Pero usted dice que sí, en la ley del IPS tiene la potestad del la IPS, potestad como para cobrar. Así mismo. Porque justamente esta desigualdad y este privilegio es el que generó el debate. Claro, ahí lo que me gustaría es hacer una diferenciación. Yo particularmente puedo recurrir al IPS a solicitar que me realicen una intervención quirúrgica y pagar de mi bolsillo. Yo, un particular, sin ser asegurado. Porque ahí está el tema. Él recurre al IPS. Pero no recurre directamente al IPS, lo hace a través de un convenio que tiene el Ministerio de Salud con el IPS. Entonces, si yo digo yo tengo intenciones de pagar, al Estado yo no le puedo pagar. El Estado no me va a recibir esa plata a mí. Entonces, si yo realmente tengo intenciones de pagar, puedo hacer trato directamente con IPS sin refugiarme en el acuerdo entre el Ministerio de Salud y IPS. Y mira, yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque bajando de mayor a menor, la Constitución, derecho a la vida, el Sistema Nacional de Salud, la ley, los convenios que implementan la interinstitucionalidad de la ayuda. Y debajo están los convenios que particularizan los casos en que vos podés reclamar. Y uno de esos casos es esa patología catastrófica. Ahora, si vos tenés una apendicitis y te vas a pedir atención, por supuesto te van a decir, pero señor, el sector privado cubre o universitario cubre. Pero si te va a decir, tengo que hacerme un trasplante de tal cosa que no se hace ni en Suiza, evidentemente ahí tiene que activarse un mecanismo. Una pregunta práctica en ese sentido. Vamos a suponer que yo tengo un seguro privado, pero solamente en el IPS se hace este tipo de intervenciones. En este caso. ¿Puedo yo salir, que es un poco este caso? ¿Puede que el seguro privado asuma el costo de esta intervención? Si conseguí que tu seguro privado cubra. Si tu contrato dice sí, porque en teoría que el seguro privado es convencional, es un contrato entre vos y yo. Si está previsto en nuestro contrato que yo voy a cubrirte una derivación a IPS para tales patologías que yo privado no cubro, por supuesto voy a cubrir, pero si no está, no te olvides que el seguro privado es lucro. Cuando hoy hacíamos el contacto con Freddy, nuestro compañero, y esto por último no quería dejar nomás de tocar, y el asegurado dice, nos piden hasta
el aparatito o la agujita para medir la glucosa. ¿Por qué IPS tiene medicamentos básicos en falta? Porque el sistema de adquisición de medicamentos para el IPS y en salud pública luego está mal. Siempre digo, no es lo mismo comprar por licitación pública o por concurso una cubierta para una camioneta que una droga oncológica para una persona que se está muriendo. Pero ambos tienen el mismo procedimiento de pliego, quejas, tacha, un año de proceso para comprar. IPS está prisionero de esa ley. IPS, como autónomo y autárquico que es, debe proponer sus normas de adquisiciones directas, transparentes, objetivas, controladas, para que al asegurado no le falte. Para eso que está diciendo, desde la agujita hasta la droga oncológica, 30 millones en la ampolla, que IPS provee. El sistema rebasa la normativa de IPS. El problema es estructural, legislativo, la forma en que compramos para cuidar a nuestra gente. Hace rato hablaste de los amparos. Ayer el juez José Agustín del MAS, vía amparo, ordenó que una mujer de 90 años que ingresó al IPS, que está con un cuadro de COVID, y a la que tenían que hacerle una tomografía, le dijeron que no le podían hacer la tomografía porque después de estar 4 meses sin pagar su hijo, volvió a pagar el último mes, creo que fue en el tiempo de pandemia, una cosa así, que se cortó la contribución, y le decían que administrativamente no estaba habilitada esa persona para recibir ese tratamiento. El juez lo que dice es, cumplí con eso, hacerle la tomografía y después requerirle en todo caso la cuestión económica. Pero vos no podés a una persona de 90 años decirle no puedo atenderte por esta razón. Ayer también fue tema en la tapa de uno de los diarios, veía de hecho, de una mujer a la que no le dieron sus medicamentos contra el cáncer porque en pandemia recibió el Putimo, ¿verdad? Cosa que no debería ocurrir en teoría, ya hubo comunicados inclusive al respecto. ¿Cómo resuelve IPS esas dos cuestiones en particular? Bueno, lo importante es lo siguiente: cuando hay un amparo hay una orden judicial y por lo tanto está la posibilidad del desacato. Consecuentemente, como me dicen a mí algunos médicos, amigos míos de IPS, con los amparos yo, amigo, tengo que elegir quién vive y quién se muere. Tengo 50 dializados, por ejemplo, y 200 esperando, asegurados, y vienen 10 órdenes de amparo para dializarle a no asegurado. Y tengo que sacar a 10 personas y meter a 10, o si no, entro en desacato yo o le mando al presidente en desacato. Y 10 se van a morir y 10 voy a salvar. Es terrible la disyuntiva en la que están los médicos en este modelo de atención que tenemos. Ahora bien, el caso que señalaste, acá la justicia lo que se olvida es que, o ignora, es que el seguro social funciona a través del empleador. Es responsabilidad del empleador que esa persona esté inscrita en el seguro social, ese trabajador, y que esté al día. Cuando una persona, como el hijo de esta señora de 90 años, no está al día, se atrasó, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del trabajador? No, es del empleador de ese trabajo. Entonces, ¿a quién debe ordenarse que cubra esa atención a la mamá de ese asegurado? Al empleador de esa persona. Eso es lo que debe hacer. Esa ya es la cuestión de fondo, pero mientras tanto lo que dice el juez y debe procederse a hacer la intervención y reclamarse inmediatamente. Exacto, porque es una cuestión de urgencia vital. Exacto. Pero en el caso de Abreu no hay empleador. Es una familia nivel. Es diferente la situación. Pedro, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Un gusto siempre. Pedro Aleix, ex gerente de prestaciones del Instituto de Previsión Social.